Hola, ¿qué tal mis queridos amigos, mis queridos familiares? Que el Señor me los bendiga a cada uno de ustedes. Nuevamente reciban un cordial saludo de parte de su amigo Gustavo Barajas. Queridos amigos, en la mañana me fue imposible compartirles este video, pero por el momento vamos a estudiar. Gracias a Dios que nos da privilegio, nos da el tiempo para estudiar su bendita palabra. Vamos a hacer una oración, queridos amigos, ahí donde usted se encuentra. Por favor, vaya conmigo en oración. Padre eterno, que estás en los cielos, alabado y glorificado sea su santo nombre. Señor mi Dios, en esta preciosa mañana, tarde, nos dirigimos a usted para darle las gracias, porque nos ha cuidado hasta estos momentos. Gracias, Padre eterno, le damos por todas sus ricas bendiciones recibidas de usted. Gracias, Padre. Gracias porque en este día pudimos trabajar, usted nos cuidó en todos nuestros caminos. Gracias, Padre eterno. Padre, ahora nos dirigimos a usted suplicando su santa dirección, ya que en estos momentos nos disponemos a estudiar su santa palabra. Por favor, ayúdanos a entender y a comprender su mensaje. Que su Espíritu Santo, Padre eterno, nos llene del conocimiento de su palabra. Que su Espíritu Santo nos capacite para poder entender y captar su mensaje. Se lo suplico y se lo ruego humildemente en el nombre de Jesús. Amén. En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. Ese es el título de este día, lunes 17 de julio. ¿Sí? Dice el versículo, Efesios 2:3, entre ellos los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Vemos, queridos amigos, qué versículo tan fuerte aquí habla el apóstol Pablo. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por fuerzas externas, sino también mencionadas en Efesios 2:2. Vemos qué es lo que nos dice. Vamos a ver, Efesios 2:2. Efesios 2:2. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo conforme a la a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Ahora, sino que también por las internas los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Comparar con Santiago 1:14 y 15. Santiago 1:14 y 15. 1:14 y 15. Dice así: pero cada uno es tentado cuando es arrastrado y seducido por su propia pasión. Luego, la baja pasión, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, una vez llevado a cabo, engendra la muerte. Vemos, queridos amigos, que nos habla aquí en el libro de Santiago. Dice que cada uno es tentado, ¿sí? Y cuando se dejan seducir, ¿sí?, por su propia pasión, nos condenamos, ¿sí? Eso es lo que nos quiere dar a entender este versículo. Si usted, por ejemplo, se deja llevar por alguna tentación, ¿sí?, es seducido por su propia pasión. Queridos amigos, debemos de aferrarnos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué?
Porque el enemigo conoce todas nuestras debilidades. Él sabe cómo entrar, cómo hacernos caer en tentación. Y si nosotros estamos desconectados de la fuente de vida, fácil caemos en tentación. Por eso, queridos amigos, no debemos de desconectarnos, no debemos de dejar de orar, no debemos de dejar de estudiar su santa palabra de nuestro Dios, porque eso es nuestra fortaleza. Por eso dice en el versículo que Dios es mi fortaleza. Todo lo puedo en Cristo, puedo vencer toda tentación porque Cristo Jesús es mi fortaleza. Pero para que Cristo Jesús sea mi fortaleza, yo debo de estar en comunión con Él. A través del estudio de su palabra y a través de la oración. Una oración constante. Una oración que no nada más sea una vez al día, sino que una oración a cada momento. ¿Sí? Tenemos un ejemplo de Daniel. Dice en la Biblia, registra nada más que oraba 3 veces al día, pero eran unas oraciones especiales donde él pasaba tiempo orando con su Creador. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, eso es lo que nosotros debemos de llevar, ese ejemplo de Daniel. ¿Sí? No nada más 3 veces al día, nosotros podemos pasar más tiempo en comunión con nuestro Dios. ¿Sí? Lo mismo nos dice Pedro 1:14. Vamos a ver rapidito. Primera carta a Pedro 1:14. ¿1:14? A ver. Como hijos obedientes, no os conforméis a las pasiones que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. En pocas palabras, queridos amigos, aquí el apóstol Pedro nos hace ver que ahora tenemos la noción, ahora ya somos llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Pocas palabras, ya somos conocedores de la verdad, de lo bueno y de lo malo. Entonces, no debemos de andar como lo éramos en el pasado, sino que debemos de andar en vida nueva. Debemos caminar conforme a nuestro Señor Jesús, a lo que hemos creído, ¿sí? Dice la pregunta, ¿qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? ¿Qué es lo que quiere afirmar ahí el apóstol Pablo, queridos amigos? Ahí el apóstol Pablo dice que eran como los demás. ¿De cuáles demás está hablando? Queridos amigos, en nuestra actualidad hay hijos de Dios. Existe la iglesia adventista. ¿Sí? Que en aquel entonces, en nuestro pasado, por ejemplo, en mi caso, yo antes era hijo de ira. Era yo hijo desobediente. ¿Por qué? Les digo, queridos amigos, llevo apenas 7 años, no es mucho, de verdad me da pena decirlo, pero apenas 7 años llevo, ¿sí? Como siervo de Dios, ¿sí? Miembro bautizado. Pero antes de esos 7 años, yo era hijo desobediente, era hijo de ira. ¿Por qué? Porque no tenía el conocimiento de mi Dios, de la palabra de Dios. Sabía que existía Dios. Creía yo según en mi Dios. Pero hasta ahí. Pero no estaba yo a su servicio de mi Jesús. No estaba yo a la disposición de mi Dios. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? De eso habla Pablo. ¿Sí? Dice que, ¿por qué dice? ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Los demás se refiere a los que no son hijos de Dios. Bueno, todos somos hijos de Dios, pero los que no han aceptado a Jesús como su Salvador. A eso se refiere.
Por eso vemos la comparación que nos hace en Efesios 2:3. Vamos rápidamente, Efesios 2:3. Efesios 2:3 dice así: en otro tiempo todos nosotros vivimos entre ellos, en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira como los demás. Por ejemplo, yo tengo amigos, ¿sí?, que complacen aún sus deseos carnales. Que se le antojó un whisky, una copa, una cerveza, que se le antojó ir al baile, al jaripeo, a los toros, que se le antojó andar con una chica teniendo su esposa, ¿sí? Son deseos carnales, deseos de la carne, y ellos complacen esos deseos. Tengo amigos, ¿sí?, conocidos, familiares, que complacen aún sus deseos carnales. Por ejemplo, ellos son, como lo dice aquí Pablo, son de los demás, ¿sí? Por eso el apóstol Pablo aquí nos insta a que ya no seamos parte de los demás, ¿sí? Los demás son los que siguen complaciendo los deseos carnales. Ahora, sigue diciendo aquí: la realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradores. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, al igual que los demás, están bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. Y eso es verdad. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos, no, o superar todos los delitos y pecados, no. ¿Sí? Podemos decir, no, pues ya no hago cosas malas, ya dejé estos hábitos, pero no es suficiente, ¿sí? No solo luchamos con los pecados, no solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Tenemos a la rebelión contra Dios y la autodestrucción. Los seres humanos, por defecto, estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo. Al seguir los dictados de Satanás y nuestros propios deseos pecaminosos inactos, los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de Dios. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Éramos, dice, por naturaleza hijos de ira. Eso es verdad, ¿sí? Porque, pues, la mayoría, queridos amigos, antes andábamos en malos pasos, como les decía, complaciendo nuestros deseos carnales. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable de su carta en 4:17, Efesios 4:17, dice, en el 17 dice: esto digo, e insisto en el Señor, que os conduzcáis más como se os conduce a los gentiles en la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido, alejados de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, debido a la dureza de su corazón. Una vez perdida toda sensibilidad, se entregaron a la sensualidad para cometer ávidamente toda clase de impurezas. Pero vosotros no habéis aprendido así a Cristo,
si en verdad les habéis oído y habéis sido enseñados en él, así como la verdad está en Jesús. Con respecto a vuestra antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado por los deseos engañosos, pero renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios en justicia y santidad de verdad. Hasta ahí nos quedamos. Vemos, queridos amigos, cómo nos habla aquí Pablo. Dice aquí, advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Eso es verdad, queridos amigos. ¿Quién de nosotros como cristianos puede decir, yo no tengo ninguna tentación, no paso por ninguna tentación? Todos pasamos por tentaciones, queridos amigos. Todos pecamos, todos fallamos de una u otra forma. A veces, sin darnos cuenta, pecamos contra nuestro Dios. Ahora, sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. ¿Sí? Ahora, ¿quién no ha advertido la corrupta que es nuestra naturaleza aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Quién ha advertido, queridos amigos? ¿Quién no ha pasado por momentos de tentación? Ahora, ¿qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? ¿Qué debería enseñarnos, queridos amigos? Por eso, como les decía al principio, debemos de vivir nuestra vida con una dependencia de nuestro Dios. Que día tras día, querido amigo, amiga que me escucha, agarremos nuestra Biblia, agarremos las sagradas escrituras de nuestro Dios, para así santificarnos. ¿Sí? Porque dice la palabra de Dios, dice Jesús a su Padre, dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí se está refiriendo a las sagradas escrituras. Ahí es donde podemos nosotros encontrar santificación. Por eso les digo, debemos aferrarnos al estudio de la palabra de Dios. Debemos aferrarnos a la oración. Dice, en la Biblia también encontramos donde dice que debemos orar sin cesar. ¿Sí? Debemos orar sin cesar. Entonces, queridos amigos, tiene suma importancia estudiar la palabra de Dios y orar. Y, como no, también testificar. ¿Sí? Entonces, queridos amigos, esto ha sido el mensaje del día de hoy. Aférrate a Cristo Jesús. Nunca te desconectes de la fuente de vida, que es nuestro Dios. Que el Señor bendiga su palabra, querido amigo, amiga que me escuchas. Que el Señor le bendiga a usted en grandemente. Que tenga una feliz noche. Oremos para finalizar, queridos amigos. Señor y Dios y buen Padre Celestial, en estos momentos, Padre Eterno, nos dirigimos a usted para darle las gracias, porque nos ha hablado otra vez a través de su palabra. Padre Eterno, hemos entendido en esta noche que es muy importante no desconectarnos de ti, no abandonar el estudio de su palabra, no abandonar la oración. Ayúdanos, Padre, fortalécenos, danos fuerza, motívanos, Padre Eterno, que su Espíritu Santo sea quien nos impulse, Padre Eterno, para estar en comunión con usted. Padre Eterno, suplico por todos mis amigos que están detrás de esa pantalla, escuchando este tema, que ellos también hagan lo mismo, Padre Eterno, que con la ayuda de usted ellos puedan estar siempre en comunión con usted.
Lo suplicamos y lo rogamos todo esto, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos amigos, pues hemos llegado al final de este video. Le invito para que el día de mañana igual escuche el nuevo video que estaremos compartiendo, el nuevo tema que estaremos compartiendo, si así Dios lo permite. Que el Señor le bendiga y que tenga un día, bueno, que tenga una feliz noche. Que el Señor le bendiga.